Muy, pero muy buenas noches a todos los oyentes. Estamos muy contentos de aperturar un nuevo capítulo aquí en All is One Grandes Historias. Les quiero decir que hoy tenemos una invitada súper especial y que, como siempre decimos, queremos que todo esto haga parte de la vida de cada persona que nos escucha, que trascienda en cada persona que ve la pantalla y que aprenda algo diferente, porque sabemos que un mensaje en el momento correcto le puede cambiar la vida a cualquier persona. Tengan en cuenta que todos hemos amado en algún momento de la vida, pero no todos hemos sabido soltar. A veces creemos que perder a alguien es el final, pero en realidad es el inicio de una versión de nosotros que no conocíamos. Así que hoy venimos a escuchar una historia más, pero no es una historia cualquiera, es una historia que les va a gustar mucho. Hoy tenemos a una chica de 23 años, es emprendedora, estuvo en una fundación desde sus 12 años. Ella pasó por ciertas etapas de depresión muy fuertes, sabe mucho lo que tiene que ver con inteligencia emocional, tiene un proyecto como marca personal en donde quiere enseñar eso a las personas que están tomando sus talleres. Así que estoy muy contento de tenerla acá, veo que te conoce mucha gente, así que un aplauso para Ámbar Rodríguez, por Ámbar, bienvenida. favor. Te vamos a recibir con la bienvenida. Gracias, Ámbar, muchísimas espero gracias. realmente que este espacio que está diseñado no solamente para que las personas den un mensaje, sino para que suelten eso que en algún momento les hizo mucho daño, pues te lo goces, lo disfrutes y lleves expectativas mucho mayores con las cuales en algún momento has iniciado dentro de tu proyecto de vida, ¿no? Igual también sería buenísimo que en algún momento del podcast puedas compartir eso que estás creando con esas personas que tienes confianza para que en el fin de mejorar la calidad de vida de otras personas. Porque si algo he entendido yo en el crecimiento personal, que es muy importante también, es el hecho de saber entender que las personas buscan mucho la parte financiera, que es como que creen que eso resuelve y soluciona todo, pero no entienden que el crecimiento personal, de sentirse bien consigo mismo, es fundamental para cualquier proyecto de vida, ¿no? Entonces, buenísimo lo que estás haciendo, espero te vaya súper bien. Desde aquí, desde All is One, yo sí te quiero dar los mejores bendiciones y éxitos y que en algún momento nos invites para ser parte de ese proyecto tan Así importante, es, ¿no? así es, Claro que así sí. es. Y pues nada, Ámbar, yo sí quisiera empezar con algo, y es que más allá de darle un título a tu historia de desamor y todo el tema, hay algo que se ve mucho, y es que cuando conoces a alguien, esa persona viene con muchas cosas de su pasado que no ha podido sanar, que de pronto fue, no sé, fue maltratado, no tuvo a un padre o una madre, se crió solo. Todo ese tipo de cosas hacen que tenga ciertos patrones de comportamiento cuando conoce a alguien. Entonces esa persona, como no puede cambiar eso, pues obviamente le da muy duro ver que esa persona le cuesta mucho cambiar ciertas cosas que esa persona ya sanó. En la experiencia que tú tienes, ¿qué crees que es lo mejor o cómo se puede hacer para que eso funcione de cierta manera? Porque no es fácil lidiar con el pasado de otra persona. Bueno, lo que pasa es que, como tú lo dices, sí, todos cargamos un pasado de alguna u otra manera y todos tenemos una programación o unas enseñanzas que vienen desde casa, como tú lo dices. Los papás, digamos que obviamente la figura materna, la figura paterna, todo eso te crea una identidad y todo eso crea, digamos que un estado de pensamiento, un estado de actuar y un estado emocional. Y ahí es donde tú aprendes qué es el amor. Sí, entonces digamos que desde casa nos enseñaron que cómo es la forma en la que nos trataba nuestra mamá, cómo es la forma en la que nos educaba nuestra mamá. Y siento que desafortunadamente hay muchas preguntas con respecto a esto y realmente es algo en lo que se puede abordar más, pero ya llevándolo al presente y a cómo todo eso impacta a la hora de relacionarte con otro ser humano, yo siento que es importante primero hacer ese trabajo interno. Primero que la persona realmente pueda empezar a sanar y a resignificar toda esa relación. Porque digamos que si tú llevas una mochila, cuando tú te encuentras con una persona y cuando tú decides compartir un trayecto de tu vida con otra persona, es algo que se vuelve compartido y esa mochila se vuelve compartida. Y cuando tú no has desocupado todo eso que no has resuelto en tu propia vida, eso es lo que tú transmites y eso es lo que tú compartes dentro de la relación y viceversa. Obviamente dentro de mi relación yo viví muchos patrones y repetí muchos patrones desde mi infancia y tú me dices, ¿cómo se puede evitar eso? Yo realmente no lo reconocía. Realmente no reconocía lo que llaman las red flags o lo que llaman, obvio, habían muchas cosas de la persona que sabía que no estaban bien y de la manera en la que se relacionaba, pero en ese momento no tenía la capacidad de darme cuenta Ok. y las dejaba, digamos que pasar. Entonces siento que
Cuando tú logras identificarlas, es cuando tú también has hecho un trabajo en ti mismo. Hoy digamos que muy probablemente a la hora de encontrarme o de relacionarme con un hombre en mi vida, ya es más fácil que yo pueda darme cuenta de esos patrones porque es algo que también he vivido, son patrones que yo también he tenido y son patrones que hasta el día de hoy he podido ir trabajando. Ok, Entonces, como los he podido ir trabajando, los puedo reconocer con más facilidad. más fácil porque sí, claro, o sea, cuando estás con alguien que de pronto es muy violento o hace ciertas cosas, esa persona es así por algo que le tuvo que haber pasado, Lo- pero uno aguanta eso por ciertas situaciones, pero bueno. Uy, Y que nos enseñaron a aguantar, ¿no? ok. Yo digamos que desde incluso desde la religión, desde nuestra casa, desde nuestros padres, nos enseñaron a que el amor es eso, aguantar, perdonar, esto nos va a fortalecer. Entonces digamos que todo eso, cuando ya yo empecé a vivir esas red flags y esos patrones dentro de mi relación, era, esto va a mejorar, esto nos va a fortalecer, más adelante va a ser mejor, él va a ir cambiando. Pero si no se hace eso, probablemente las relaciones no duren si uno no aguanta o tolera ciertas cosas. Exactamente. Y ahí es donde uno tiene que aprender a soltar, que es lo que dices del ¿Sabes qué es lo que inicio. Ok. pasa? Que dentro del crecimiento personal hay algo muy importante y es que las personas tienden a reconocer más los defectos de los demás, o sea, de terceros, que los propios. Y ahí es un error muy complejo, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a tender a la crítica de los demás, aún sin reconocer nuestra propia responsabilidad. Muchas veces, a veces es mejor decir, ok, esa forma de actuar de la otra persona, tal vez yo mismo la creé. ¿Sí? Es una forma de responder a lo que yo hago. Entonces, muchas veces, y es lo que dice Dylan, que también lo apoyo, dentro de las relaciones, hoy en día se están creando relaciones muy falsas. O sea, yo no me le aguanto que, no sé, que mi pareja salga a jugar billar o que vaya a tomar con sus amigos. O sea, ya lo ven como una red flag. E incluso las mujeres dicen, no, pero si este man no trabaja o que de pronto este man vive todavía con la mamá, es una red flag sin dimensionar lo que de pronto puede estar creando. Entonces, la idea del podcast no es precisamente que una persona encuentre una relación fácil, sino que sepa vivir con la que tiene o con la que quiere, porque los seres humanos no son perfectos. Por más que tú quieras a alguien perfecto y por más que tú creas que lo seas, no va a estar al otro lado de la No, esquina. yo Eso es siento importante. que la diferencia o lo que puede mantener la relación, como tú lo dices, es ese compromiso de cada persona, de cada parte, ¿sí? Yo, por ejemplo, hoy lo que tú dices, sé que no soy perfecta, he trabajado muchas cosas, pero actualmente, por ejemplo, no tengo pareja. Entonces sé que no soy perfecta y sé que para poder tener pareja o empezar a salir con una persona tampoco tengo que estar en un estado pues de perfección ni estoy buscando a un hombre que esté perfecto, pero sí un hombre comprometido con él mismo. Sí, que sea consciente de sí mismo, de su propio proceso. ¿Cómo vive entonces una mujer cuando la mujer tiene la capacidad o básicamente exige tiempo? Y ustedes tienen que tener en cuenta que un hombre comprometido se enfoca en sus proyectos de vida porque esa es la mentalidad biológica de nosotros. Entonces, ¿cómo hace un hombre para mantener una relación si yo tengo mis proyectos, si yo estoy comprometido con lo mío, si yo me enfoco y al mismo tiempo no le puedo dedicar tiempo que exige una mujer? ¿Cómo hago para mantener una relación así? Yo siento que es un tema de orden de prioridades y es algo muy, pues digamos que yo lo veo de alguna otra manera, que no es gran cosa, sino, o sea, no me refiero a que el hombre tenga que hacer 50.000 cosas, sino es, pues pienso desde mi opinión, si tú te amas como hombre a ti mismo, vas a saber amarme a mí como mujer. Si tú trabajas en ti mismo y tú te respetas como hombre, vas a saber respetarme como mujer. Y si tú priorizas tu tiempo de calidad contigo mismo, vas a saber priorizar ese tiempo de calidad con tu pareja. Entonces todo empieza desde cómo es mi relación conmigo mismo, cómo es mi día a día y a qué le doy prioridad. Porque tú me lo dices ahorita en una pareja, pero yo también tengo un montón de cosas a las cuales puedo decir no tengo tiempo, Cierto, ¿sí? es No verdad. tengo tiempo para ir al gimnasio, por ejemplo. No tengo tiempo para ir no sé, a un viaje o a un taller que quiero hacer. Hay un montón de razones por las cuales yo puedo siempre sacarle excusa del tiempo, pero eso depende de qué prioridad tiene eso en mi vida. Es lo que yo considero, porque hay un montón de cosas que los seres humanos podemos hacer y no podemos sacarle tiempo a todo. Tenemos 24 horas, eso yo lo entiendo, pero ahí es donde para ti como hombre, ¿qué es importante? O sea que en esencia hay que aprender a manejar más el tiempo
generar en cortos lapsos de tiempo de calidad, y aparte de esto, tener en cuenta que uno siempre va a tener que priorizar ciertas cosas. Entonces, para un hombre que tiene proyectos grandes y ambiciosos, ¿crees que es importante mantener una relación? Creo que más allá del tiempo es lo que te decía del trabajo interno, de cómo es tu relación contigo mismo. Porque como tú eres en un área, considero yo, eres en todas. Entonces, si tú eres organizado en tus finanzas, en tus proyectos, en tu negocio, tú también eres organizado en tu relación de pareja. También eres organizado en tu vida personal. Entonces, digamos que también se trata de mantener ese equilibrio. Y como tú te tratas a ti como hombre, eso es lo que yo voy a evaluar. ¿Cómo es tu relación contigo mismo? Y ahí yo voy a saber, este hombre está en la disposición de poder brindarme una relación con sentido. No estoy diciendo que viva por mí, porque yo también tengo muchos proyectos en los que estoy ocupada también, obviamente. Sí. Soy una mujer emprendedora, empresaria, me gustan los negocios, me gusta desarrollarme y la verdad, dedico mucho a tiempo para mí, tiempo de calidad para mí, si te soy honesta. Entonces, no busco a tampoco una persona desocupada, ni digo que sea una persona desocupada la que tenga que merecer esas relaciones, sino una persona consciente de sí misma y de sus prioridades. A qué se debe que cuando un hombre complace mucho a una mujer, ella se aburre? Uy, yo siento que lo que pasa es que sí, ahí depende de mucho de la mujer. Yo considero que nosotros muchas veces cuando estamos en una relación o buscamos una relación de pareja, ¿desde dónde la buscamos? Desde las carencias que uno tiene. Exacto, desde la necesidad. Entonces, cuando tú como hombre ya no me suples mi necesidad, pues me busco uno que sí. Sí, pero en este orden de ideas lo que está diciendo Dylan es que ese hombre sí te suple en Te exceso suple tus todo. necesidades. ¿En qué Porque la mujer exceso? tiende a aburrirse cuando encuentra un hombre que está en su mayor parte del tiempo dedicándose. Y le da, o sea, ejemplo. mm, Dame un contexto, Te sí, voy a porque la poner, es verdad, que son muchos ejemplos. digamos que para Ejemplo, mí una situación que me ejemplo, suplan a mí puede ser muy diferente para otra mujer. no, te lo voy a generalizar un poco. Quiero que me apoyes en este proyecto, o quiero que me apoyes en este emprendimiento, o quiero que me apoyes en tal cosa. Eh, Hay una rutina, quiero hacer esto. Mira, te estoy diciendo lo que no me gusta. Te estoy hablando porque las mujeres nos aburrimos. Y te estoy hablando desde ya. Porque nosotras sabemos que la relación vale la pena, pero te estoy diciendo esto, esto y esto. No me gusta esto, quiero que hagamos esto, no lo estamos haciendo. El hombre se exige y lo hace. Lo hace, lo hace, lo hace. Y para no pelear siempre está tratando de llevar una relación cómoda, porque se aburren. Uf, yo considero que, bueno, ahí hay mucho contenido, depende de la situación, pero la verdad hay dos cosas centrales. La primera, ¿qué realmente quiere la mujer? Porque a veces nosotras hablamos desde nuestras carencias, desde nuestra necesidad y ni siquiera nosotras mismas sabemos qué es lo que estamos buscando en esa relación. Normalmente lo que estamos buscando es llenar un vacío que primero inicia desde nosotras. Entonces, por más de que tú me brindes acá y me bajes el cielo, si yo no tengo esa conexión conmigo misma, yo siempre me voy a sentir sola y vacía, porque lo viví en una relación de 6 años en donde yo me sentía completamente sola y me sentí sola a los 6 años teniendo todos los días a un hombre a mi lado. Vea, ¿Sabes qué me parece? increíble, Bueno, ¿no? vamos a entrar ahora sí en materia con Ahora el sí vamos a podcast. entrar en materia. Ahora sí vamos a entrar, después de este espacio, de un poco del tema de cómo saber entender mejor las relaciones desde un punto de vista más óptico de la realidad de hoy en día. Sí. Sí, llevar a que las personas tengan mejores relaciones. Igual si los quiero invitar a todos a que se suscriban ahí al canal de YouTube si están viendo esto por YouTube o las redes sociales. Para la gente del stream. All is One Grandes Historias, ahí nos van a encontrar en todas las redes sociales. También nos vas a dejar tus redes sociales por ahí más adelante, Claro que ¿vale? sí. Entonces, cuéntame, o ¿qué título le pondrías tú a esa relación que tuviste? ¿Cómo la defines? Pues sí, si fuera una palabra tóxica, pero si le pusiera un título, creería yo que sería dos perdidos, dos seres humanos muy perdidos en busca de sentido. Porque siento que eso es lo que muchas veces buscamos en una relación, sentido para nuestra propia vida. Y precisamente por eso nos aburrimos, porque la relación no es lo que nos va a dar sentido, somos Wow. nosotros mismos. Me gusta, me gusta. ¿Sabes qué me causa curiosidad ahora que tú hablaste un poco? Y es, ¿por qué las mujeres creen mentalmente que perdieron el tiempo con esa persona? Porque Uy, no solamente lo escucho en ti, créeme que la mayoría de las mujeres que llegan acá es 5 años botados a la basura. Ese man no me dio nada, nunca Oiga, me dio nada, nunca hizo nada. ¿Qué hace que las mujeres... Se escucha más, te lo digo, o sea, sinceramente, se escucha más en una mujer que en un hombre, porque un hombre dice, oiga,
Eso sí, güey, madre, con mi mierda, me Sí, medio enfrento al duro. dolor, me transformé, pero que o sea, lo necesitaba, o sea, Ajá. bacano, chévere, me enseñó, me dijo, tal. Pero casi siempre las mujeres dicen, no, yo perdí el tiempo. Pues bueno, no sé a qué mujeres has entrevistado, yo no considero que haya perdido el tiempo, por el contrario, fueron 6 años de mi vida muy valiosos, donde aprendí mucho, donde obviamente fue más el aprendizaje que obtuve después de terminar la relación, pero la verdad, si te soy honesta, le saqué el jugo a esos 6 años para aprender un montón, entonces no siento que haya sido perdido, siento que fue 100% necesario. Ok. De pronto un poco más largo de lo debido, pero todo es como tiene que ser. Y volviendo a esos inicios, ¿cómo lo conociste? Bueno, yo a él lo conozco en un proceso emocional y mira qué interesante lo que me preguntabas de las red flags, porque precisamente por eso el proceso en el que nosotros estábamos, para mí era muy obvio que él estaba comprometido con su proceso, porque estábamos en una fundación de inteligencia emocional, sanando muchas cosas, tocando muchas heridas, muchos patrones de la infancia y demás. Y yo me enamoro de él porque encuentro un hombre intelectualmente muy inteligente y la verdad lo es. Es muy inteligente, es muy pilo, digamos que lo analizo y puedo ver muchas cualidades en él, pero más allá de ver las cualidades reales, el potencial. Y muchas veces nos enamoramos es de eso, de ese potencial o de esa idealización que hacemos sobre lo que conocemos de una persona. Entonces, claro, pues yo tenía 16 años, también pues estaba chiquis, él tenía 17 años, entonces pues obviamente nosotros estábamos plan colegio, qué vamos a estudiar, cómo vamos a construir nuestra vida, qué vamos a empezar a hacer y en medio de eso, honestamente la relación inició con el propósito de crecer juntos. Ese fue el propósito y creo que con el mismo propósito se terminó. Y ya, Interesante, ¿no? sí, claro, y conociendo ya que te llamó mucho la parte intelectual de esta persona, ¿cómo eran esas primeras salidas, esas primeras citas? ¿Qué tal te parecían? No, eran conversaciones hasta la 1 de la mañana filosofando de Platón, de Aristóteles, de Descartes. Esas eran nuestras citas. Qué bacano, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú tienes una energía masculina que a lo que te pasó en tu niñez y en tus relaciones, pues claramente se ha ido marcando mucho y se nota mucho por la forma en la que hablas. Entonces, te volviste tan independiente que básicamente hoy en día, no sé, falsamente puedes creer que no necesitas tal vez a un hombre que haga o supla esas cosas que tú puedes hacer. Sí, digamos que por eso hablábamos desde la carencia y desde la necesidad. Digamos que esta relación me enseñó tanto de mí que entendí que yo no quería volver a repetir los mismos patrones. Entonces, claro, hoy no busco una relación desde la necesidad y hoy no siento que necesite a un hombre para vivir desde la necesidad. Eso es una cosa. Otra cosa es que sí elijo compartir mi vida al lado de un hombre. Sí sé que para mí es importante y reconozco que incluso fue uno de los argumentos con los que me conquistaron, que por algo Dios había creado a Adán y a Eva, ¿cierto? Que no éramos solos. La parla, la parla. O la parla, No, excelente parla, sí. la Y yo parla de las tienes personas que toda la leen razón, unas sí. Sí, sí, Biblias, sí, sí. sí, 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 sí. Los entonces él intelectuales. me dijo, yo estaba pensando por qué Dios ha creado a Adán y a Eva. Y claro, es que el propósito es en pareja y es en unión y yo, toda la razón. Convencida. Y la verdad, hoy no pienso diferente. Hoy digo claramente parte de mi desarrollo como mujer, también yo lo encuentro en una relación de pareja. Y yo conozco mucho de Ámbar y lo peor es que, o sea, soy honesta, uno saca su peor lado es con la pareja. Cierto. Uno se conoce en esos momentos difíciles y muchas veces uno vive eso mayormente es con la pareja. Entonces, ¿cómo voy a decir que no necesito a una pareja o a un hombre para desarrollarme? No, es importante, me va a enseñar mucho y tener a un hombre y una pareja la va a enseñar mucho. Lo que pasa es que hoy ya no quiero que sea una relación desde la necesidad y desde mis carencias, sino que yo lo pueda elegir desde mi libertad, desde la plenitud que siento hoy sola, pueda decir, yo me siento tan plena y tan feliz que puedo compartirte y transmitirte eso, pero pues claramente busco que haya coherencia en ti también. Igual vas a ejercer más presión, ¿no? Sobre la relación se ejerce más presión. Yo siento que sí es importante que uno tenga esas energías equilibradas. De pronto todavía estoy trabajando mucho en la energía femenina porque sí lo que entra es mi energía masculina, es lo primero que la gente identifica por mi manera de hablar. No, pero Pero, está bien, pero porque yo pues siento eso que hace es... que una mujer no se deje, que también Sí, lo que, a, sea... lo, a lo que voy con esto es que, y no sé si solamente me pasa a mí, no sé si a los hombres que ven nuestro contenido se logran conectar con esto, y es
Uno como hombre, cuando está enfocado, presiona mucho y eso es parte de la energía masculina. Una mujer cuando es independiente también presiona mucho. Es por una de las razones que existe la hipergamia. Generalmente una persona o una mujer cuando logra cierto éxito en su vida, no busca un hombre que esté por debajo de ella, sino que exige uno que esté igual o superior, porque sabe que eso la va a ayudar a crecer más. Entonces, es probable que tú tengas la capacidad de compartir tu tranquilidad que tienes actualmente como persona solitaria o soltera en la que estás, pero no es lo mismo para compartir una tranquilidad cuando estás en pareja. Porque claramente te exiges y vuelvo e insisto a lo mismo, la persona que tienes frente a ti no es perfecta, en algún momento se va a equivocar y tú dices, pero ¿por qué lo haces? Pero ¿por qué no sé qué? Y se crea cierta presión y exigencia, eso puede pasar. No, Tal y vez lo esté sí. viendo mal, pero ¿qué opinas? No, pues la verdad te soy honesta, no he vivido en este momento una relación desde de pronto la paz que habito hoy, Ah, pero siento que precisamente eso es lo que me va a enseñar, ¿cierto? Vivirla, o sea, tener esa experiencia y eso es donde voy a aprender a manejarme. Porque yo ya, mira, la verdad, yo te soy muy honesta. Cuando tú hablabas ahorita de que criticamos a la pareja, hay un tema de culpa y eso fue algo que nos enseñaron desde muy pequeños, que si usted no hace, tiene que sentirse culpable, que si usted no saca la mejor nota, siéntase culpable, tiene que exigirse más. Y fue algo que literal nos volvimos adictos al sentimiento de culpa. Entonces, cuando tú creces y cuando tú estás tan aburrido de sentirte culpable, ¿tú qué haces? Pues culpar al resto. Es mucho más fácil culpar a los demás que seguir tú cargando con eso. Y eso cierto. era lo que yo hacía todo el tiempo con mi pareja, con mi expareja. Yo lo culpaba, todo lo malo que me pasaba era culpa de él. Es que él no me apoyó, es que él no me ayudó, es que él no me dijo, es que todo era culpa de él. Para mí era mucho más fácil culparlo. Cuando terminamos, yo le dije, yo necesito vivir sola para hacerme responsable de mis errores y aprender de mis errores. Y él me dijo, sí, está Qué bien. chévere. Entonces siento que obviamente al yo ahorita aprender de mis errores, el día de mañana, obviamente son especulaciones porque no lo he vivido, pero el día de mañana que tú me digas, mira, es que estás haciendo esto, cometiste un error, ok, yo sé también asumir mis errores por el tiempo que llevo sola y por el tiempo que he trabajado en mí misma. Y lo mínimo que yo, digamos que no es exigir, sino lo mínimo que yo espero por compromiso y por correspondencia, es que tú también sepas asumir tus errores y que también sepas trabajarlos. Porque sé que no vas a ser perfecto y yo tampoco, yo estoy re loca, hay un montón de cosas, obvio, yo tengo que ser honesta, hay un montón, sí, esto le está viendo mi expareja, va a decir, sí, eso estaba re loca, sí, Sí. obviamente, y obviamente van a haber comportamientos y a mí se me salta la ira porque todos tenemos ira, todos tenemos tristeza, todos tenemos euforia, y va a haber un momento en donde tú me veas fuera de mis casillas y va a ser completamente normal. Ahí digamos que cuál es la diferencia, cómo yo reacciono ante la situación y cómo yo puedo estar muy llena de ira, pero yo sé cuáles son mis límites y hasta dónde llego contigo y hasta dónde no te falta el respeto. No por ti, sino porque yo no merezco verme en ese estado tampoco. Ok, El pero, estoicismo en su máxima expresión sí, sí, ahora. sí. Podría decirse. Sí. Pero tú, ¿en qué momento sentiste que era real? ¿A qué te refieres? A... ¿Cuándo empezó la relación? Bueno, yo siento que, pues, lo que pasa es que igual son emociones, todo lo que tú sientes. Entonces, de alguna otra manera siento que todo es real. Ahí digamos que depende del significado o de la definición que tú le das. Por ejemplo, uno, digamos que hablando de las etapas del amor y de las etapas de pareja, que es como lo que se conoce, que uno primero se enamora y viene la etapa del enamoramiento y que todo es perfecto y que luego vienen las circunstancias y demás. Yo realmente hoy lo veo de una manera diferente. ¿Sí? Por ejemplo, para mí el enamoramiento ya no existe porque yo entiendo que el enamoramiento es esa idealización que yo tengo de la persona. Entonces es sobre una realidad ficticia, es sobre una realidad falsa que yo me creo acá. Pero aquí, Ámbar, hablemos justamente de cómo te sentías en ese momento, porque claramente ya estamos llevándolo hacia cómo has evolucionado ahora, pero en ese momento ese pensamiento no existía. Entonces, lo que queremos es conectar con las personas cuando han Ajá. vivido o están teniendo esa emoción y claramente, pues, qué va a pasar después de que se supere esa situación. Ok, pero es esa misma idealización de la que te hablo. ¿Qué sentía Ámbar? La proyección. No, ese man es súper inteligente. Aparte, pues obviamente me encantaba, físicamente me gustaba. El hombre es no de color de piel negra y a mí antes no me gustaban los hombres negros. Ok. Entonces, o sea, no porque fuera racista, simplemente yo decía, pues no son mi gusto, me gustan Sí. blanquitos, ¿yo qué hago? Entonces, hasta que me enamoré de él. Sí, hasta que me enamoré de él, yo Sí. ¿Pero dije, era no, muy pues negro biche o sí, era negro. así como yo? Negro morado. No, Negro morado. no, no, claramente. Entonces yo ahí
digamos que, obvio, me gustaba físicamente, pero más allá de lo que me gustaba, era la capacidad que yo le veía. Yo le decía, yo no sé, tú tienes un no sé qué, que me enamoré. Yo ni entendía por qué El me había sabor, el enamorado. swing. Pero me hace pensar es el estigma que crea eso en el entorno social en el que vives, ¿no? O sea, No, imagínate, eso genera, y la verdad genera morbo ver una mujer blanca en sí. una relación con un hombre negro, entonces genera ese morbo y ese estigma. ¿Cómo vivías con eso? ¿O te llegó a pasar? No, la verdad no, No te decía nada. no, no, la verdad sí, no, nunca he sido mucho de vivir del que dirán y la verdad a mí él me encantaba y yo estaba retragada. Entonces, que el mundo hable lo que tenga que Sí, decir. eso sí es A mí verdad. me encanta ese negro, yo qué hago. Me encanta ese El negro. chocolate, el El chocolate. chocolate. Buenísimo, buenísimo. Exacto, entonces, pero sí, eso era lo que yo sentía, pues todo ese enamoramiento, toda esa pasión, toda esa intensidad. Pero luego me di cuenta que realmente no era amor, Ok. Ok. sino era toda la proyección de lo que yo veía en él. Y todas Pero, digamos que de alguna otra manera la relación se mantuvo mucho por esa idealización, por esos proyectos juntos, por ese crecer juntos, tener familia juntos, estudiar juntos, volvernos profesionales, construir, tener nuestros primeros, nos proyectamos un montón. o sea que querían lo mismo. Sí, queríamos lo mismo. Digamos que sí, sí, cuando nosotros nos conocimos sí estábamos demasiado conectados, precisamente por eso también conecté tanto con él, porque tenía unas aspiraciones de vida muy parecidas, un pensamiento muy parecido al mío, pero lo que te digo, no era sobre una relación real, porque era una relación en medio de una fundación. Entonces, obviamente no era una relación real. Todo se construyó base a la proyección de lo que iba a ser esa relación Ah, cuando ok. saliéramos de la fundación. Todo el tiempo fue una idealización. Ese fue mi enamoramiento. Eh, Y, o sea que, ¿quién daba más emocionalmente en esa travesía? En ese momento yo Sí. siento que pues era muy equitativo, ¿sí? Porque ustedes como hombres están en plan conquista, enamorarla, no sé qué, entonces súper entregados ahí. Y pues uno también obviamente dando lo mejor de uno, ¿no? Soy así, sé que soy la mejor mujer del ¿Qué mundo. esperabas tú en esa relación cuando ya se formalizó? ¿Qué esperaba yo en la relación? Crecer juntos, proyectarnos, construir. Eso era lo que yo esperaba. Veía a un hombre para construir en ese momento y de esa idea me enamoré. Buenísimo, ¿no? Cuando conoces Sí. una persona y empezar a construir, y ese es un error muy común, y es construir de arriba hacia abajo, ¿no? No se Ujú. forman bases importantes, no se conoce la persona, se vive sobre expectativas, y ahí es cuando realmente empiezan a aparecer las red flags o los problemas en la relación, todo empieza a derrumbarse y uno dice, uy, ¿en qué momento fallé? Y ahí nace el sentimiento de culpa. Uno se echa mucho la culpa de decir, sí, tal vez yo me equivoqué, o pensé de más, o me tuve expectativas muy altas, y eso afecta mucho también Así la es. terminación de una relación, Honestamente, yo no pasé por ese proceso ahí. ¿no? Hay gente que... Yo cuando, digamos que la relación duró, se podría decir como bien, que yo decía, estamos bien, porque cada uno estaba en lo suyo. Nos veíamos una vez a la semana, compartíamos, pasábamos rico y ya, eso era la relación. Así duramos más o menos 2 años y yo sentía que mi relación era perfecta. No había problemas, yo estaba re tranquilo, el hombre era muy tranquilo, yo tampoco era mujer celosa, él salía solo, yo no tenía problemas, yo confiaba mucho en él, también sabía que si yo salía sola, él tampoco me armaba un escándalo, o sea, los 2 años bien, no vivíamos juntos, cada uno vivía en su casa. Cuando nos fuimos a vivir juntos, Bueno, pero ahí no Oiga, nos adelantemos. pero es chévere. ¿Cuánto tiempo duraron? de relación aproximadamente 6 años. 6 años. Entonces iniciamos esos 2 primeros años como digamos que un noviazgo muy tranqui. Sí hubo mentiras, ahí me salté algo importante. Sí hubo un momento en donde la relación empezó a mostrar no los red flags, sino los problemas y fue cuando nos desalineamos. Ya no queríamos lo mismo. Pero bueno, para retomar un poquito la historia, yo me doy cuenta que tú estás en una fundación desde muy joven. Lo conoces a él en una fundación por temas de depresión y porque pues es una fundación de inteligencia emocional, entonces aprendes muchas cosas ahí. ¿Él estaba ahí por lo mismo? Sí, por problemas de, digamos, de comportamiento. Es que éramos dos niños. Yo Listo. tenía 16, él 17. Como eran ustedes muy jóvenes y están los dos pasando por un proceso de crecimiento personal en esa fundación, porque pues uno no dimensiona el problema de que nos trae la depresión, es un tema muy duro y que ha dañado mucho a las Total. personas últimamente. ¿Cuánto tiempo duraste en esa fundación con él? Yo duré interna 7 meses, pero yo no estaba con él. Él llegó después, yo ya estaba de ambulatoria, yo solo iba los fines de semana. Ok, Yo duré así más o menos un proceso de 8 años y él duró en la fundación más o menos unos 2 años. Entonces digamos que nos conocimos 2 años primero, bueno, como año y medio y ya después fue que empezamos a salir, que como que lo formalizamos, se podría decir, y ya después, ahí él terminó como sus 2 años de internado. ok, listo. Entonces, la relación muy bonita, todo,
súper, o sea, le pareciste muy bien el morenazo, ta, bacano, se van a vivir juntos. Ujú. Ahí, ¿qué cambios empezaste a notar que no te gustaban? Mira que lo que te decía, me salté una parte y fue, sí hubo un momento antes de irnos a vivir juntos en donde nos desalineamos. ¿A qué me refiero? Ya yo empecé con un proyecto, empecé con un negocio, empecé a conocer una forma diferente de hacer dinero, empecé a meter información diferente en mi cabeza, a escuchar a otros autores, a escuchar mucho de finanzas personales, de la libertad financiera, de cómo tú construyes tu mentalidad para, y bueno, digamos que él no estaba tan de acuerdo con todos esos temas, él no conectaba tanto con eso, pero yo no lo respeté. Yo quise que él fuera lo que yo quería que él fuera. Entonces yo le insistí mucho, obviamente no lo obligué, pero pues sí lo persuadí, le insistí mucho en que hiciera el negocio conmigo, en que para mí era importante que los dos tuviéramos, digamos que también ese match dentro de los negocios, porque pues igual era una proyección que teníamos de construir una vida económica juntos. Entonces yo ahí lo empecé a presionar, a presionar, a presionar. Entonces ahí se dañó mucho la relación porque yo también invalidaba mucho el trabajo que él tenía. Él trabajaba en un restaurante X, pero para mí era un hombre con muchas capacidades intelectuales y él estaba haciendo una tarea operativa. No Ok. era que el trabajo fuera deshonra, pero yo decía, te estás desperdiciando. Sí, o sea, hay algo en lo que tú puedes ejercer mucho más tu capacidad y puedes ganar mejor y también te puedes desarrollar tú. Yo decía, te estás desperdiciando. Entonces yo nunca, digamos que valoré el proceso que él estaba llevando y de alguna otra manera también lo quería obligar a hacer como lo que yo quería o lo que yo estaba alineada y ahí es donde empiezan a venir los problemas. Sí, porque obviamente yo entonces espero algo, dijo mi primo hace poco, no le puedes pedir a un árbol de manzana que te dé peras. Cierto. Y es real, pero en ese momento yo estaba enamorada de una idealización, ¿cierto? Entonces yo quería el hombre que yo había idealizado. Yo no ¿Y, quería el hombre que trabajaba en un restaurante y se iba a quedar ahí toda la vida. y Ok. cuál fue ese primer conflicto importante que tuvieron en la relación? Digamos que ahí yo me entero de que él estaba hablando con otra persona. Y por eso es que se destapa todo esto. Porque yo no me doy cuenta de que yo estoy haciendo las cosas mal, de que yo lo estoy obligando, de que yo lo estoy invalidando. Yo no me doy cuenta de nada de eso porque para mí es lo que yo debo hacer como mujer dentro de la relación, ¿cierto? O sea, Sí, como cumpliste tu dar un papel. orden, exacto, sí, obvio, dar un orden, enfocar, potencializar a mi hombre, mejor dicho. Eso Pero, era lo que yo pero, tenía pero que hacer. cuando ustedes peleaban, Él no me decía nada, no, él no, era muy pasivo. pero él intentaba hablar contigo o eras tú la que intentaba hablar con él No, para solucionar las yo cosas. hablaba con él, él era muy Oiga, tan pasivo. chévere que una mujer tenga la iniciativa de arreglar la Lo situación, que pasa es que generalmente, y por lo que tú estás contando, Ámbar, esa cara de tú hambre. querías llevarlo a él a que se convirtiera en una mejor versión de la que podría ser sin respetar el tiempo y el proceso que él podía Exacto. mantener. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando tú tienes ese nivel de exigencia, la otra persona no lo va a tomar igual porque pues él no lo ve con la misma visión, ¿no? Por más que quiera compartirla, la visión no es exactamente igual. Y está bien, ¿sabes? Está bien porque la persona no tiene que compartir mi propia visión. Ahí es donde yo no supe soltar. Sí, ahí es donde de alguna u otra manera yo dije, voy a seguir empeñada a invertirle a esta relación y él también, sí, porque a pesar de que ambos sabíamos que teníamos conflictos, yo me enteré de que él estaba hablando con otra chica, entonces obviamente el argumento que él me dio fue que pues sentía que ambos íbamos para caminos diferentes, la chica sí trabajaba con él, la chica obviamente lo súper apoyaba, pero pues realmente yo nunca supe que tuvieran nada, solamente sé que era una vieja con la que él se hablaba, ya, nada más. Y ahí, claro, yo empiezo a culparme. Claro. No, yo no lo estoy apoyando en el trabajo, yo estoy siendo una mala mujer, yo no le doy la atención que él necesita, entonces él se va y busca otra atención por fuera y cúlpeme y aguántele y responsabilíceme yo. Entonces, ¿qué hice después de eso? A pesar de todo lo que, porque eso fue antes de que nos fuimos a vivir juntos, yo me voy a vivir con él. No, esto va, mejor dicho, yo voy a salvar mi relación, eso es temas de falta de tiempo, de falta de entendernos, de falta de comunicación, nos vamos a vivir juntos, vamos a compartir más, ya yo lo encamino como es, yo mejor dicho, voy a salvar mi relación. Pero mira que raro eso, bueno, no es raro, es curioso de que ustedes, tantas cosas que aprendieron en la fundación y veo que cuando salieron no pusieron en práctica nada. Nada. Y es ahí donde yo voy. Una cosa es tener la información y otra cosa es aplicarla. Y una cosa es tenerla, escucharla y entenderla. Porque no era que eso no solamente la aplicaba, yo no entendía. A mí me enseñaron, enamórate todo lo que puedas. O bueno, ama todo lo que puedas, pero no me enseñaron qué era amar, cómo se amaba. Ni idea. Eso era lo que me... Ama todo lo que puedas, reparte amor y yo te voy a enseñar a desenamorarte. O sea, eso era lo que me enseñaban, como tú aprendes a amar y luego aprendes a desenamorarte.
Nunca me enseñaron ninguna de las dos. Bueno, acá en este espacio yo sí O les nunca quiero... las entendí. No, ok, está chévere, está chévere. Acá en este espacio yo sí los quiero invitar a todas las personas que nos están viendo aquí en directo y a todas las personas que nos ven por YouTube, donde subimos los podcasts una vez por semana. No se les olvide suscribirse en todas las redes sociales. All is One Grandes Historias. Ahí nos van a encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook. Estamos subiendo ya los podcasts en Spotify para que cuando las personas vayan para su trabajo tengan esa comodidad de escuchar los podcasts ahí, estas historias de aprendizaje, de experiencias y que nos van a llevar a ser cada día mejores personas y tener mejores relaciones. Y no se trata de relaciones con otras personas. También se trata de una relación con uno mismo, que era lo que estabas comentando, Ámbar, que quien se conoce mejor da lo mejor. Entonces la intención es, no se les olvide, All is One Grandes Historias ahí, no se les olvida que este podcast también los van a ver en 2 partes porque la segunda parte va a estar mejor que esta. Así que seguramente en la segunda van a ver el desenlace y todo el aprendizaje que nos has compartido va a venir de una mejor manera. Antes de Así que se es. termine esta primera parte, porfa, Ámbar, nos encantaría que compartieras tus redes sociales, un poco de lo que haces, porfa, y nos dices cómo apareces. En redes sociales apareció como Amba Rodríguez en Instagram, en TikTok y en Facebook, tal cual como está en la portada, Amba Rodríguez. Ahí están anclados mis números de WhatsApp, también están anclados todas mis redes sociales para las personas que de pronto les interese conocer un poquito más de esta información, porque yo sé que yo lo viví en carne propia, estuve en terapia desde los 12 años, recibí muchas herramientas, porque no lo voy a decir claramente, la fundación transformó y cambió mi vida y me salvó la vida porque se lo atribuyo, el poder estar hoy acá sentada, se lo atribuyo a todo lo que aprendí, pero definitivamente después de poder terminar esa relación tortuosa porque no fue un final fácil, pero poder hoy verla con amor, con conciencia y recordarla con mucho cariño y con mucho agradecimiento porque le agradezco mucho a esa persona que compartió tantos años y que me enseñó tanto de mí durante todos esos años de mi vida, como posterior a eso es donde ya yo puedo empezar a entender cómo realmente aplicar esto en mi vida y cómo a partir de ahí yo puedo construir relaciones diferentes y relacionarme no solamente con mi pareja, sino también con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo. Cambia mucho la perspectiva de cómo aprendes a ver el mundo y qué bonito y que yo siento que ese debería ser el principal objetivo de una relación de pareja y es construirme y aprender de mí en esa experiencia y como una experiencia o una relación de pareja me puede enseñar tantas facetas de Ámbar que eso me puede tanto potencializar como destruir. Depende de la perspectiva que yo quiera ver de la historia. Entonces, pues sí, invito a todas las personas pues a este tipo de información y que si quieren conocer un poquito más, pues estén en la segunda parte y claramente me pueden escribir ahí por mis redes. Estoy compartiendo todas estas herramientas porque yo sé que parecen cosas sencillas y parece cosas que toda la vida hemos escuchado, Ajá. pero no sabemos cómo hacer. Entonces, para todas esas personas que quieran encontrar un poco de herramientas sencillas, fáciles, que se puedan empezar a aplicar, que no son fáciles porque no es un proceso fácil, es un proceso de años, pero que podamos empezar a vivir de alguna otra manera con una perspectiva diferente sobre los demás y sobre nosotros mismos, eso nos da mucha Eso. más paz en la Así vida. es. Estoy de acuerdo y Y recuerden a las personas que nos ven ahí, la base del crecimiento personal es cuando usted se hace responsable de sus propias acciones y empieza a hacerse responsable de todo en su vida, ¿no? Usted no puede estar metiendo a terceros y culpando a Raimundo de todo el mundo simplemente por lo que le pasa en su vida. Usted tiene que apropiarse sí. de lo que es su vida, ¿no? Y si usted quiere transformar su futuro, tiene que tomar acción desde ahora, ¿no? Entonces, la idea es que vayan a ver la segunda parte, no se les olvide suscribirse ahí en todas las redes sociales. Mientras tanto, pues, Dylan De tiene una hecho, pregunta muy tesa ahí. admirable, Ámbar, porque quieres llevar tu marca personal a que la gente tome estos talleres y pueda resolver esos temas de codependencia, de inteligencia emocional, de apego, de depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas que de verdad son necesarias, ¿no? ¿Tú cómo puedes diferenciar la codependencia con el amor real? Uy, qué buena pregunta. Primero yo creo, considero que el amor es algo que nace desde ti mismo, ¿sí? Si tú no conoces internamente qué es el amor, es muy difícil que puedas compartir algo que no tienes. Entonces es algo que primero tú construyes contigo, con esa relación que tú haces contigo mismo. Cómo te hablas, cómo te tratas, qué paciencia te tienes, porque ahorita hablábamos de cómo trato al otro, ¿sí? Cómo es mi convivencia con el otro, cómo empiezo a criticar al otro, pero es que cuando tengo un error o cuando cometo un problema también cómo me hablo a mí mismo.
Y eso mira que lo aprendí ni siquiera en la relación de pareja, sino en una relación laboral. Una vez una compañera se dirigió hacia mí de una manera súper, que yo tomé súper fuerte. Yo sé que ella me estaba hablando en sus palabras, porque es la forma en la que ella está acostumbrada a comunicarse, pero yo las tomé súper fuertes, yo me sentí atacada, me sentí mal, y de alguna u otra manera luego entendí que ella me estaba hablando así, no porque quisiera atacarme, sino porque es la forma en la que ella también se comunica con ella misma. Entonces cada vez que ella tiene un conflicto con ella, cada vez que ella pasa por un problema, se habla de esa manera. Y ahí fue donde yo hice conciencia y dije, ¿cómo me comuniqué yo con ella? ¿Y cuál es el reflejo de la comunicación que yo tengo conmigo misma? Yo soy súper autoexigente, es algo que sigo trabajando, no me tengo mucha paciencia. Entonces digamos que eso es algo que yo voy a salir a proyectar en mis relaciones. Entonces cuando yo aprendo primero a amarme, a tenerme paciencia, a acompañarme, a validarme, porque muchas veces eso es lo que busca una mujer y se siente frustrada, esa validación de somos Del hombre. sensibles, somos vulnerables, y muchas veces los hombres no se permiten esa vulnerabilidad, incluso les incomoda un poco. Entonces digamos que no hay esa validación y es uno de los problemas que yo tuve en mi relación de pareja y que yo sé que es muy común en las relaciones de pareja. Y es, claro, yo ahora me valido, ¿sí? Yo ahora me entiendo, yo ahora me permito estar triste, me acompaño en mi ira, en mi tristeza, en mi momento difícil. Entonces ya no requiero de un tercero o de un hombre que me valide de alguna u otra manera. No quiere decir que me haga autosuficiente y que pues no necesito a un hombre o no quiero tener una relación, no, pero ya no voy a tener ese tipo de conflictos con otra pareja. Ay, es que usted por qué no me valida, es que usted por qué no me pone cuidado, es que usted por qué no, porque es algo que yo ya puedo hacer por mí misma, ¿sí me hago entender? Y como ya lo aprendo a hacer por mí misma, también es algo que yo puedo compartir y vivir muy diferente con el otro. Claro, o sea, es por eso que como ya te sabes valorar a ti misma, ya sabes diferenciar en lo que no te hace, no te aporta a lo que sí te aporta. Ajá, Chévere, me gusta, Sí, me y gusta. también validar al otro, porque digamos que si yo no me valido a mí misma, también cómo entiendo las emociones de mi pareja. Entonces, de alguna u otra manera, al yo entender mis emociones y al yo saber gestionarlas, también entiendo el proceso por el que está pasando el otro. Y eso me permite compartir, empatizar y tener una mejor comunicación. Porque como ya yo también he aprendido a comunicarme de una manera respetuosa conmigo, me siento, bueno, Ámbar, ¿qué pasó en esa situación? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Ya tengo esas conversaciones incómodas conmigo, ya es muchísimo más fácil tenerlas con otro ser humano. Pero tú tienes algún mantra o algo para hablarte a ti misma o cómo Uy, ha sido algo súper, son muchas herramientas, pero lo que tú dices es el amor. Tú lo dijiste, ¿cuál es la diferencia entre la codependencia y el amor? Cuando yo me empiezo a hablar con amor, ¿cuál es la persona que tú más amas? pues yo mismo. Tú mismo. Sí, exacto. Bueno, en mi caso, pues mis hermanas, mi mamá, Ujú. sí es como Y, que lo que más me Sí, representa en la vida, sí. ajá, es digamos que las personas con las que más conectados te sientes, pero tú cómo aprendes a relacionarte con esas personas que amas si todavía no te sabes relacionar contigo mismo, Claro, ni te claro. reconoces como tu Chévere, primer chévere. amor. sí, Así es. de hecho es una base del estoicismo, pero bien se sabe que para poder ser mejor persona tienes que pasar por momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, es muy bacano filosofar de la vida, es muy bacano filosofar de las emociones y esto se vuelve algo muy relativo porque no todos tenemos la misma forma de afrontar las situaciones o la misma forma de sentir incluso emociones. Hay personas que pueden llegar a sentir tristeza mucho más profunda de lo que puede sentir uno, hay personas que la alegría la proyectan de forma O que son diferente o muy la forma de dramáticas. comunicación es diferente. Entonces, ¿en qué momento de tu relación tú dijiste esto ya no va a funcionar? Ya esto se va a acabar. Uy, yo creo que yo me di cuenta, la verdad, honestamente, cuando me fui a vivir con él, obviamente también, claro, yo me voy a vivir con él, empiezo a ver comportamientos de él y empiezo a ver comportamientos muy extraños. Ahí es donde yo entiendo que él sigue hablando con esta persona de la que yo les había comentado. Ahí yo me di cuenta que no había nada. O sea, en ese momento, honestamente, yo dije, no, esto paila, y yo cogí y empaqué mis maletas. Pero ¿saben qué me hizo devolver? La culpa y la pena de volver a mi casa con mi abuela, que vivía con mi abuela, y tener que decir, la embarré, elegí mal, como tú lo decías, Cierto. no supe tomar decisiones y ahora vuelvo con el rabo entre las piernas, como dicen por ahí. Entonces, Claro, no, ese sentimiento de no retroceder. exacto, del que, y también del que dirán, ¿no? Del que, cómo me... Entonces yo dije, no, y entonces ahí fue donde yo dije, no, yo tengo que salvar mi relación. Entonces yo me devolví, eso sí, obviamente lo traté horrible porque uno no se sabe comunicar y así como uno se habla, porque también me hablaba en ese momento Ámbar, ay, es que usted es una bruta y usted no sé qué, y usted es una estúpida y la cogieron de ingenua y usted porque no se dio cuenta y usted no sé qué, y obviamente primero me traté horrible, luego fui y lo traté horrible a él.
Y luego ya después de un proceso súper traumático y súper horrible, ya dijimos, no, vamos a echar esto para adelante, esto nos va a fortalecer y demás. Y yo me metí en esa película, ¿sí? Y yo me autoconvencí, me hice ese pajazo mental de que todo se iba a solucionar. Pero realmente, honestamente, ahí me di cuenta que las cosas no iban para ningún lado, solo que yo me metí en una película diferente. Y yo me autoconvencí de que sí podía funcionar. Eso iba a los 2 años y duré otros 4 años más, ¿no? Wow. Wow. Siempre tuvo la capacidad de poderte cambiar la visión y sostenerla que tenías. Yo creo que eso fue lo más confrontante para mí, lo que más me dolía en el proceso, el darme cuenta que yo sí era consciente de lo que estaba pasando, pero no tenía la capacidad de tomar una decisión al respecto. Bueno, ¿y qué pasó ese día cuando Tomé la decisión. tomaste la decisión en supuestamente que iban a dejar, pero ese día cómo fue? ¿Cómo afrontaste eso? La verdad, como dicen que la mujer hace el proceso durante la relación y Ah, el sí. duelo, yo sí lo hice y lo he hecho. Y digamos que, pero yo sí fui muy honesta, eso fue más o menos un proceso de 1 año, la verdad. Y yo sí le decía a él, vamos a terminar, esto se va a acabar, ya no vamos a salir y él no me creía. Él me sentía súper segura. Sabía que yo no era capaz de dejarlo, entonces él me sentía súper segura. Y él no, yo le decía y él me cambiaba la película, a veces hasta se reía y lo tomaba en chiste. Me decía, amor, cuando tengamos plata vamos a hacer no sé qué. Yo, cuando tengamos plata, usted y yo nos vamos a separar, cada uno en su casa. Y él, ay, no sé qué. No, yo le decía, papi, yo no estoy jugando, yo estoy aburrida. Y el man creía que yo estaba era jodiendo. Eso duró un proceso de 1 año, pero yo lo cuento así muy alegremente ahora, pero en ese momento fue muy traumático. Y tú me preguntas, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas antes. Mira que yo hice un ejercicio que luego hice conciencia y me miraba al espejo, me miraba a los ojos y obviamente por todo el trabajo, todas las historias que yo había conocido en la fundación, todas Sí. esas mujeres codependientes y yo decía, ¿yo cómo terminé en estas? Si yo ya tengo la información, si yo tuve los espejos, si yo estaba ahí desde los 12 años y yo no había vivido eso y se supone que yo no tenía por qué pasar por esto porque yo ya había aprendido. Mentiras. A veces uno tiene que estrellarse y vivir esas experiencias para realmente entender y aprender. Cierto. Y ahí yo me miraba al espejo y yo decía, ¿yo qué estoy permitiendo? Y yo me daba cuenta de la mujer en la que yo me había convertido en esa relación. ¿Yo qué estoy haciendo? Y yo me miraba, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy esperando? Yo sabía que no había nada. Y ese fue el proceso como que yo hice conmigo misma, que fue lo que hizo que yo empezara a tomar poco a poco la decisión, porque no fue una decisión para nada fácil. El hecho de pensar que yo me iba a ir a vivir sola, eso era para mí traumático. El hecho de yo quedarme sola, ese era lo que me mantenía, ese miedo a estar sola, y que desafortunadamente es algo que sentimos muchos seres humanos. Cierto. Y por eso desde esa carencia buscamos una pareja. No queremos estar solos. Qué feo llegar a la casa y que nadie nos reciba. Mejor, dicen por ahí, mejor... Malo conocido que bueno por conocer. malo conocido que bueno por conocer. Entonces, no, mejor me aguanto a ese que dice, ay, sí, hace esto y lo otro, pero por lo menos hace lo otro. Y entonces ya ahí me conformo con eso y ya, y por lo menos para no estar sola. ¿Sí? Bueno, ¿y qué errores cometiste tú y qué errores cometió él para tener ese desenlace? Después de eso, ¿no? Porque pues... Uy, yo siento que, bueno, después de todo el proceso que yo, pues errores yo siento que fueron desde el principio, nunca es que hayan sido diferentes, simplemente que se fueron intensificando. Ajá, pero Sí. digamos que después de ese... Realmente no siento que sea un tema de errores, sino digamos que sí hubo había mucha situación de maltrato durante la relación. Él no sabía mucho manejar su tema de ira y muchas veces respondía de una manera agresiva y yo sí era muy grosera. Yo digamos que agredía, de pronto no físicamente, no me lanzaba, pero sí te destruía con la palabra. Entonces obviamente hay hasta un momento en donde tu corazón aguanta esas palabras y hay un punto en donde tú te estallas, sin justificarlo, pero obviamente reconociendo que fue un trabajo de parte y parte. Fueron errores de parte y parte. Y de alguna otra manera lo que estalló la relación era que yo ya estaba muy cansada, o sea, literal, yo estaba esperando que él se fuera y yo le decía, váyase, y no quería irse, yo váyase. Yo estaba esperando, era eso, la relación estaba a un punto y sí pasó, digamos que hubo un evento crítico donde tuvimos una pelea muy fuerte que se fue a las manos, en donde yo dije, ya no me aguanto más esto. La misión de este canal no es contar historias perfectas, es dar voz a personas reales que amaron, que se equivocaron, que tocaron fondo y aún así decidieron levantarse. Queremos demostrar que el desamor no es el final, sino que es el inicio de una transformación profunda. Cada historia que se cuenta aquí busca que la persona del otro lado se sienta menos solo, más comprendido y con fuerza de salir adelante. Porque sanar no es olvidar, es entender lo vivido y crecer desde ahí. Porque esto es All is One, grandes historias, donde el dolor se transforma en conciencia.